¿Cómo están? Continuamos. Estábamos diferenciando las posturas ius positivista e ius naturalista en lo que se refiere a la axiología jurídica. Decíamos que para el ius positivismo, pues se entiende por valor jurídico cualquier bien que merezca la tutela o protección efectiva por parte del ordenamiento jurídico, del derecho vigente, del derecho escrito. En cambio, el iusnaturalismo considera que los valores son anteriores a la existencia del derecho escrito. Es decir, el jurista lo que tiene que hacer es indagar, descubrir qué realidades valiosas para la dignidad del hombre, volviendo a la definición inicial de valor, merecen ser efectivamente protegidas por el ordenamiento jurídico. Es decir, la naturaleza humana va antes y el derecho escrito va después. Decíamos pues que el iusnaturalismo reconoce que hay valores derivados directamente de la naturaleza humana, como la vida, la dignidad, la libertad, las diversas libertades, la integridad personal, el derecho a la educación, la propiedad privada. Todas esas son realidades derivadas de la naturaleza humana que son valiosas. Pero existen también otros bienes que quizá no están directamente relacionados con la naturaleza humana, sino que son aspectos que el derecho vigente debe definir, según prefiera dar más o menos peso a una u otra orientación. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es decir, el estado de excepción. Aplicar el estado de excepción supone restringir las libertades de modo tal que se pone énfasis en el orden público y en este caso también en la salud, en la sanidad. El orden público y la sanidad en este caso se convierten, aunque solo sea momentáneamente, en valores, en realidades valiosas, así estimadas por el derecho vigente, en vista de las circunstancias, ¿no? La necesidad de proteger la salud pública. Eso hace que los derechos de circulación, de libre circulación, la libertad de circulación, la libertad de reunión se vean especialmente afectados, ¿no? En estos momentos, como ustedes y yo sabemos, ni siquiera podemos reunirnos a tener clase, no podemos congregarnos en un meeting político, bueno, yo por otros motivos también, pero fundamentalmente porque el derecho de reunión está restringido o prácticamente no se puede ejercer en esta situación de estado de excepción. Entonces, se podría hacer un análisis axiológico, que les invito a hacerlo, que ustedes un poco hagan ese examen, ¿no? Axiológico para determinar cuáles son los valores que están siendo protegidos en este momento especialmente, aunque ya más o menos los hemos mencionado, ¿no? Hay momentos en que el ordenamiento jurídico pone énfasis en uno u otro valor predominantemente, por ejemplo, la seguridad jurídica, o la solemnidad en los contratos. ¿Por qué no es posible efectuar la compra-venta de un terreno sin escritura pública? Pónganse a pensar ustedes, aunque estén, ¿verdad?, en los inicios de su carrera de derecho, esto lo estudiarán más tarde, ¿no es cierto?, cuáles son los contratos solemnes, aquellos contratos que requieren de escritura pública para su validez. No es lo mismo pues vender un chicle, una golosina en una tienda,
que también es un contrato de compraventa muy sencillo, no solemne, que vender un automóvil o una finca, una propiedad, la propiedad de un predio, ¿no? Un contrato que requiere de una mayor solemnidad. ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues que el derecho quiere proteger ciertas situaciones del tráfico jurídico, quiere garantizar el ejercicio de la propiedad privada y entonces establece ciertos requisitos. Entonces todo eso forma parte de la axiología jurídica. ¿A qué realidades les concedo un mayor valor y las protejo, las tutelo de modo efectivo y incluso de modo coactivo, ¿no? La coactividad, que es un ingrediente del derecho, por así decir. Vamos con los tipos de axiología. Estamos ya casi al final de nuestro esquema explicativo y podemos diferenciar desde el punto de vista filosófico una axiología subjetiva o teoría de los valores subjetivos frente a una axiología más objetivista. ¿Cuál es la diferencia entre las dos escuelas? La axiología subjetivista, ahí les menciono algunos autores en el texto, ¿verdad? Max Scheler, ya lo mencionamos antes, estudiado por Juan Pablo II, Karol Wojtyła, von Hartmann, en fin, hay una serie de autores y de grupos. Por ejemplo, la llamada ideología de género, que ahora está de moda, que defiende, bueno, pues un matrimonio igualitario, la idea de que los sexos, pues, no son lo importante, sino que hay una cantidad indefinida de géneros, porque en definitiva el género es una construcción más bien cultural. Yo creo los valores, ¿no? En definitiva esa es la diferencia, ¿no? La postura objetivista sostiene que el hombre, más que inventar valores o construir valores, lo que debe hacer es indagar en la propia naturaleza, en la naturaleza humana, que es racional, descubrir cuáles son esas realidades valiosas. Si el hombre es racional, entonces pues no caben, no sé, conductas irracionales, ¿no? Es decir, bueno, el aborto, el matar a un inocente es una conducta irracional y entonces eso es algo objetivo, ¿no? Tengo que darme cuenta, o bien la complementariedad del hombre y la mujer que dan lugar al matrimonio hombre-mujer es una realidad que debo descubrir, por supuesto con el máximo respeto a las personas que tengan una orientación homosexual, pero el matrimonio, ¿verdad? Esa complementariedad que da origen a la prole, a unos hijos, ¿verdad? Eso solo es posible entre un hombre y una mujer, y a eso le llamamos matrimonio. Entonces eso es el derecho natural. El derecho natural pues descubre esos valores que están en la naturaleza humana y los protege, los defiende y se positiviza para que esa tutela sea efectiva. Discúlpenme un segundo. Estoy preparando un material para ustedes. Bien, entonces para la axiología subjetivista, en cambio, el hombre crea los valores, ¿no? Los valores no son estimaciones objetivas que responden a una naturaleza, sino que son estimaciones subjetivas, son creaciones de nuestro espíritu. Entonces, el concepto de matrimonio, por ejemplo, va variando según la época, ¿no? Es decir, ahora hablamos del matrimonio igualitario, antes hablábamos del
matrimonio hombre-mujer. Entonces es una axiología cambiante, ¿eh? Es una axiología cambiante y relativista. Mientras que la axiología objetivista sostiene pues que yo debo descubrir esos valores en la naturaleza. Nos quedaba solamente un concepto al final de nuestro esquema. Se habla de ciertos conceptos complementarios en el contexto de una axiología del derecho, y hablamos de la virtud y del vicio. Tienen una cierta relación con el tema de los valores. De hecho, Hervada sostiene que la teoría de los valores, o filosofía de los valores, o axiología, que vienen a ser lo mismo, podrían ser sustituidas por una teoría de las virtudes. ¿Y qué es una virtud? La definición clásica que ahí les consigno es la de hábito operativo bueno. En definición clásica de Aristóteles, ese hábito operativo bueno, por ejemplo, el hábito de ser ordenado, el hábito de ser elegante, el hábito de ser humilde, o el hábito de ser justo o prudente, ¿verdad? Las virtudes clásicas permiten la realización de los fines del hombre, y eso conduce a la felicidad. Todo un tema filosófico, el de la felicidad. Mientras que el vicio es el hábito operativo malo, que degrada al hombre y produce infelicidad. Y el vicio responde a un disvalor. Entonces, el contraste entre virtud y vicio es un tema filosófico que guarda estrecha relación con el tema de los valores que hemos venido estudiando en esta clase de hoy. Muchas gracias por su atención. En otra parte les hablaré de algún caso práctico, ¿verdad? Para que ustedes apliquen estos conocimientos axiológicos, ¿no? Pensando en algún texto jurídico concreto. Muchas gracias.